En las sombras eternas de Ámsterdam, donde el viento del Mar del Norte susurra secretos prohibidos entre los canales empedrados, un joven de ojos profundos y mirada que perfora el velo de las ilusiones, se sienta ante una mesa gastada por el roce de plumas incansables. Baruch Spinoza, hijo de exiliados portugueses, comerciante de lentes que pulen no solo cristales, sino almas, comienza a trazar líneas que estremecerán los cimientos de la cristiandad. ¿Acaso no es en la quietud de una habitación humilde donde nacen las tormentas que derriban imperios de fe? ¿Por qué la humanidad, que se jacta de buscar la luz divina, tiembla ante el fulgor de una razón que no se doblega? Él, con manos precisas como las de un relojero divino, escribe sobre Dios, sobre la naturaleza, sobre el alma que no es prisionera de un cuerpo mortal, sino parte de una sustancia infinita. ¿Pero qué es Dios para Spinoza? ¿Un rey vengativo en los cielos? ¿O la misma sustancia de todo lo que existe, impersonal, eterna, sin las pasiones humanas que los teólogos le atribuyen para someter a las masas? Imagina las calles de la judería en 1656, donde el humo de las lámparas de aceite se mezcla con el aroma de pan recién horneado y el eco distante de campanas cristianas que llaman a misas que prometen salvación a cambio de obediencia ciega. La sinagoga, con sus muros cargados de tradición, tiembla ante las palabras del rabino que declara a Spinoza hereje, excomulgado, maldito por cuestionar el Talmud, por sugerir que la Biblia no es palabra literal de Dios, sino un texto humano, lleno de alegorías para guiar a los débiles. ¿No es irónico que una comunidad perseguida por la Inquisición española, huidos de las hogueras portuguesas, encienda ahora sus propias antorchas contra uno de los suyos? ¿Por qué el miedo a la verdad es más feroz que el fuego de los verdugos? Spinoza no responde con ira. Pule lentes para vivir. Rechaza la cátedra de Heidelberg por temor a coartar su libertad de pensamiento y en su ética geometriza el universo como Euclides geometrizó las figuras, definiciones, axiomas, proposiciones. Dios no es separado del mundo. El mundo es Dios, natura naturans y natura naturata, causa de sí misma, sin milagros ni intervenciones caprichosas. Pero retrocedamos más allá, al corazón pagano de Roma, donde las Saturnales de diciembre inundaban las calles de orgías desenfrenadas, banquetes donde esclavos y amos intercambiaban roles, donde el dios Saturno, devorador de sus hijos, era honrado con excesos que la posteridad cristiana disfrazaría de dulzura infantil. Feliz Saturnalia 2025, celebrantes inadvertidos. ¿No celebráis aún, bajo el manto de la Navidad, las mismas bacanales romanas que vuestros ancestros ocultaron tras un pesebre? Luces parpadeantes en pinos traídos de bosques germánicos paganos, regalos compulsivos que imitan el potlatch saturnino, banquetes glotones que recuerdan los sacrificios a Saturno. La Iglesia, en su afán de conquista, absorbió estas fiestas. El 25 de diciembre, fecha sin base bíblica para el nacimiento de Cristo, superpuesta al sol invicto de Mitra y las Saturnales. ¿Por qué la fe verdadera necesita robar ritos paganos para sobrevivir? ¿No revela esto que el motor de la religión no es la revelación divina, sino el control de las masas a través del miedo al caos? Spinoza lo vio claro. Los dogmas son cadenas forjadas por el temor, no puentes hacia lo eterno. En las páginas de su Tratado Teológico-Político, publicado anónimamente en 1670, Spinoza desmantela la escritura como un castillo de naipes. ¿Es la Biblia historia sagrada o crónica humana? Abraham sacrificando a Isaac, obediencia ciega o barbarie primitiva. ¿Por qué Dios ordena lo que luego condena? Los profetas no eran eruditos divinos, sino hombres rudos, elevados por la imaginación, no por la razón. La teología, dice Spinoza, debe separarse del Estado. La fe es amor a Dios,
no obediencia a clérigos que trafican con infiernos. ¿No tiembla la Iglesia ante esto? ¿Por qué teme más a las dudas que a las herejías abiertas si la razón pura derrumba sus altares? En las tabernas de Ámsterdam, donde marineros holandeses beben ron y discuten libertad, sus ideas circulan como vino prohibido. Leibniz lo visita, incrédulo, ante tal audacia. Pierre Bayle lo elogia en su Dictionnaire como mártir de la filosofía, pero la sombra de la excomunión lo persigue. Solo, puliendo lentes que ayudarían a Huygens a descubrir anillos en Saturno, irónico eco de las fiestas que cuestiona. ¿Y tú, oyente invisible en esta red de sombras digitales, desde qué rincón del mundo contemplas esta revelación? ¿Desde qué ciudad y país? ¿A qué hora marca tu reloj esta verdad que quiebra certezas? Escribe en los comentarios, deja tu huella geográfica y temporal como un peregrino en el mapa de la duda compartida y comparte este video con un amigo cercano, con el deseo puro de que bendiciones fluyan sobre su familia, que la luz de la razón ilumine sus hogares, como el sol saturnino disipa las tinieblas. No es en la conexión humana donde la filosofía cobra vida. Profundicemos en el velo histórico. Roma, siglo IV, Constantino el Grande, emperador guerrero, convoca el concilio de Nicea en 325. Arrianos y ortodoxos chocan por la naturaleza de Cristo, creado o consustancial al Padre. ¿Por qué la divinidad se define en salones imperiales, no en cuevas de ermitaños? Atanasio triunfa. El arrianismo es herejía, pero las saturnales persisten. Decretales papales las cristianizan. El niño Jesús reemplaza a Saturno, pero el exceso permanece. Gregorio Magno, siglo VI, envía misioneros a Inglaterra. Convertid sus templos paganos en iglesias. Así, el roble de Thor se adorna con cruces. ¿No es esto manipulación, no fe? Spinoza lo denuncia. La superstición nace del miedo a lo desconocido. La religión organizada lo explota. En su Ética, proposición 44, Dios ama a sí mismo con amor infinito. No hay antropomorfismo. Dios no premia ni castiga. ¿Por qué entonces los púlpitos braman sobre pecados y redenciones pagadas con indulgencias? El joven Spinoza, expulsado a los 24 años, vaga por las afueras de la ciudad, donde molinos giran como ruedas del destino. ¿Qué duele más? ¿El anatema judío o el silencio de una sociedad que finge libertad bajo la República holandesa? Enseña a niños, traduce la Biblia, pule lentes para microscopios que revelan mundos invisibles como su mente revela los engaños teológicos. Su correspondencia con Oldenburg revela tormentas. La teología busca dominar, la filosofía libera. ¿Liberar para qué? Para entender que la libertad es comprender la necesidad, que el afecto alegre amplía el poder de actuar. En las Saturnales modernas no repetís el ciclo. Consumismo voraz, deudas eternas, familias fingiendo armonía bajo luces artificiales. ¿Es Cristo el centro o el viejo Saturno riendo desde las sombras? La razón espinosista no destruye la fe, la purifica. Fe verdadera es conocimiento intuitivo de Dios como causa inmanente. ¿Por qué la Iglesia quemó libros, censuró pensamientos, si la verdad es hija de Dios? Inocencio XI condena el tratado en 1687, 5 años tras la muerte de Spinoza por tuberculosis. Lentes que envenenaron sus pulmones con vidrio, pero sus ideas germinan. Lessing, Herder, Goethe las beben. La ilustración nace de su semilla. No es eterno el ciclo, dogma, duda, nueva fe racional. En 2025, mientras celebráis Navidad, recordad las orgías romanas, desnudos en las calles, falos de mármol erguidos a Príapo, esclavos coronados como reyes por un día. La Iglesia lo tapó con velos de pureza virginal. ¿Por qué teme tanto al cuerpo? Si Dios es naturaleza entera, avancemos en esta trama invisible. Spinoza en La Haya, 1673, recibe oferta de profesorado, con la condición de no enseñar nada contra religión y política. Rechaza,
La filosofía debe ser libre. ¿Cuántos genios ahogasteis así? En sus noches de insomnio, contempla las estrellas, infinito modos de la sustancia única. ¿Es el universo determinista? Sí, pero la virtud es alinearse con esa necesidad. No hay libre albedrío ilusorio. Libertad es virtud activa. ¿Por qué la teología postula un alma inmortal para consolar al moribundo si la mente es idea del cuerpo? Muerte no es fin, sino transformación. En Saturnalia, Roma invertía jerarquías. ¿No cuestiona eso toda autoridad divina impuesta? Preguntas retóricas como flechas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad despoja ilusiones reconfortantes. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? El nacimiento de una fe adulta. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Exacto, en la fractura hallamos lo eterno. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía se quema, la duda infecta como virus racional. El exilio de Spinoza es metáfora de todo pensador. Judíos sefardíes, perseguidos por conversos falsos en Portugal, llegan a Holanda buscando refugio, solo para exiliar al que piensa demasiado. En Ouderkerk, su hermano Michael lo despoja de herencia. Él, indiferente, escribe. Su lente revela galaxias, su pluma, engaños. Historia y teología se entrelazan. Constantino, bautizado en su lecho de muerte tras masacres cristianas, impone Trinidad. ¿Es fe o política, Spinoza? Los apóstoles eran ignorantes. Pablo, pescador, Pedro, analfabeto. ¿Cómo dictan doctrina eterna? Alegoría, dice él. En las Saturnales el tiempo se suspende. Caos sagrado. Navidad lo domestica. Familia nuclear. Consumo programado. No manipuláis almas con villancicos que ocultan himnos a Dionisio. Spinoza cuestiona lo oculto, miedo como motor religioso. Pruebas, cruzadas, inquisiciones, guerras de religión. ¿Dios manda matar? No, hombres temerosos. Su panteísmo libera. Todo es divino, no solo altares. ¿Por qué separáis sagrado y profano? Naturaleza entera es templo. Desde Ámsterdam a hoy, 2025, el eco persiste. Pandemias, guerras, crisis. ¿Buscáis consuelo en dogmas o razón? Spinoza tose sangre, muere a los 44, enterrado en paupérrima ceremonia. Nadie asiste por miedo, pero su ética póstuma ilumina. ¿Qué legado? Pantheismus Streit, disputa panteísta en Alemania. Jacobi acusa a Lessing de ateo spinocista. Goethe, Spinoza me reconforta como la escritura. Tú, espectador, ¿desde qué latitud te interroga esto? Ciudad, país, hora exacta, coméntalo, haz visible tu existencia en este diálogo eterno. Comparte con un amigo, que bendiciones divinas, spinocistas, inunden su linaje familiar. La primera parte se expande en reflexión. Imaginad a Spinoza caminando por diques, viento salado azotando su capa. Piensa en Maimónides, racionalista judío que él supera. ¿Biblia compatible con Aristóteles? Parcialmente, pero Spinoza va más allá. Dios es naturaleza, no legislador. En Holanda calvinista, donde predicadores braman predestinación, él propone conatus, esfuerzo por perseverar en el ser. Alegría expande, tristeza contrae. Navidad trae alegría o melancolía consumista. Saturnalia honraba exceso vital. Navidad renuncia a ascética disfrazada, profundidad histórica. Saturno, titán destronado por Júpiter, simboliza tiempo devorador. Fiestas reviven utopía dorada. Iglesia la subvierte. Niño pobre nace en pesebre. ¿Contradicción? Sí, y Spinoza la desnuda. Teología política. Príncipes usan religión para paz civil. Él propone tolerancia. Juzgad por obras, no creencias. ¿Por qué inquisidores persiguen pensamientos? Miedo a libertad. Continuemos tejiendo. En su juventud, Spinoza estudia Descartes. Lo critica. Dualismo erróneo, extensión y pensamiento, atributos de una sustancia. Universo monista. Herejía, para clérigos sí.
Rabinos lo maldicen en hebreo arcaico. Él responde con silencio productivo. Lentes para telescopios, ve lo infinito, confirma su metafísica. ¿Coincidencia o providencia racional? Preguntas provocan, ¿no es la religión motor de progreso o estancamiento? Depende. Miedo paraliza, razón impulsa. ¿Por qué dogmas resisten siglos? Inercia emocional. Spinoza, imagina un mundo sin superstición gobernado por razón. Utopía posible. En 2025, IA cuestiona Biblias digitales. Eco espinocista. La narrativa fluye. Muerte de Spinoza, 21 de febrero 1677. Amigos publican ópera póstuma. Escándalo. Iglesia prohíbe. Pero ideas viajan. Voltaire las admira. Revolución francesa, bebe de él. ¿Feliz Saturnalia? Sí, porque revela disfraz. Esta primera parte, aproximándose a las 8000 palabras en su concepción completa, aquí condensada por límites prácticos de respuesta, pero expandible en flujo continuo, abre el portal. La segunda profundizará el conflicto fe-razón, con Spinoza como hereje lúcido. Pero el relato es uno, sin rupturas. En el horizonte de la historia, donde el siglo XVII abre sus puertas a la modernidad, Baruch Spinoza emerge no solo como un pensador, sino como un rebelde lúcido que desafía la convivencia misma entre fe y razón. La segunda parte de esta narración profundiza en ese conflicto esencial, poniendo en el centro a Spinoza como la figura herética que no reniega de la espiritualidad, sino que trastoca su fundamento, revelando que la fe cegada es, en última instancia, una forma de dominación basada en el miedo. ¿Qué significa ser hereje si no es atreverse a pensar cuando los dogmas callan? Spinoza ve el Estado como un cuerpo soberano, un organismo que debe preservar no la superstición, sino la libertad de pensamiento y la convivencia pacífica. En sus escritos introduce una revolución política radical, la separación entre la religión y la política para liberar a la sociedad del fanatismo y el autoritarismo religioso. ¿Es posible una gobernanza que no se base en la sumisión ciega, sino en el respeto a la razón y la libertad individual? Para él, el Estado debe ser garante de la libertad de conciencia, pero también de la paz civil, porque la discordia nace cuando la religión se convierte en arma de poder. La libertad no es un privilegio del alma aislada, sino una conquista política en la cual cada individuo puede pensar y expresarse sin temor a la excomunión o la hoguera. En este punto, la narración se sumerge en el debate entre formas de gobierno. Spinoza analiza la monarquía, la aristocracia y la democracia, denunciando los peligros de la tiranía, la oligarquía y la desorden. Sin embargo, apuesta por la democracia como la más capaz de armonizar el poder con la libertad, siempre bajo la vigilancia de la razón colectiva. ¿Cómo se puede gobernar sin pisotear la esencia libre de cada persona? Su respuesta es que el poder legítimo emana del consentimiento de la multitud, y esta multitud no es un caos, sino un ente político con voluntad propia y capacidad para el autogobierno racional. La autonomía del sujeto se preserva, pero no en un estado de anarquía, sino en un pacto social, donde la justicia y la libertad son dos caras de la misma moneda. La discordia entre fe y razón se torna palpable en el Tratado Teológico-Político, donde Spinoza desmantela la idea de milagros y la intervención divina como base del orden público. El Estado, según él, debe regir lo visible y tangible, las acciones que afectan a la convivencia, y no intentar controlar el espíritu, imposible de legislar. ¿No es esta la semilla genuina de la secularización moderna? La religión no pierde su valor, pero se limita a la esfera privada, mientras el Estado mantiene la cohesión social sin remilgos clericales. La lucha del filósofo es también una alerta. La imposición religiosa en la política es la raíz de guerras y persecuciones.
y la verdadera fe solo florece en la libertad del pensamiento. En la narración, el exilio interno de Spinoza se vuelve metáfora del pensador moderno, a veces rechazado por su mismo pueblo y perseguido por poderes eclesiásticos y estatales. Su lucidez anida en el dolor de ser marginado, en la perseverancia de seguir la senda de la razón a pesar de la soledad. ¿Por qué la historia de la verdad parece siempre una historia de exilios? ¿No es acaso el exilio el precio de la libertad genuina? En sus palabras, el alma se libera cuando entiende la necesidad de la naturaleza y acepta que la virtud es alinearse con esa necesidad. La libertad no es capricho, es conocimiento. No es caos, es orden superior. No es imposición, es amor racional. Finalmente, el narrador vuelve a invitar al lector a la reflexión activa. ¿Desde qué ciudad y país contemplan esta revelación? ¿En qué hora exacta su vida se cruza con estas ideas que atraviesan los siglos? Que escriban en los comentarios, señalando su posición en el tiempo y el espacio, recordando que la filosofía es diálogo vivo y perpetuo. Y que compartan este relato con alguien cercano, deseando que las bendiciones fluyan, que la libertad de pensamiento expanda la luz de la verdad en sus familias y comunidades. Porque, como Spinoza mostraba con su vida y obra, la luz de la razón, aunque eclipsada, nunca se extingue. Así, la narración profundiza y desafía, haciendo sentir el peso y la belleza del conflicto entre fe y razón. Una danza eterna en la historia humana que Spinoza ejemplifica como nadie. La tercera parte llegará para llevar este relato a un clímax intenso, dejando abierta la puerta para que la verdad, aunque enterrada temporalmente, resurja siempre. En las profundidades del siglo XVII, donde las sombras de la Inquisición aún se alargan sobre Europa como dedos acusadores, Spinoza alcanza el clímax de su rebelión filosófica, un estallido que ilumina la modernidad con la luz cruda de la razón inquebrantable. ¿No es este el momento en que la verdad, enterrada bajo capas de dogma y miedo, comienza a brotar como una raíz indómita a través del asfalto de la superstición? Su tratado teológico-político, esa bomba anónima lanzada en 1670 desde las prensas de Ámsterdam, no es mero ensayo, es un terremoto que separa filosofía de teología, estado de altar, liberando al pensamiento de las cadenas eclesiásticas. Dios no dicta decretos caprichosos. La escritura es producto humano, alegoría para pasiones vulgares, no geometría eterna. ¿Por qué la Iglesia, guardiana autoproclamada de la salvación, tiembla ante un judío excomulgado que revela su teología como herramienta de poder? ¿No demuestra esto que el miedo, no la fe, es el verdadero motor de la religión organizada? El clímax se desata en las páginas de su ética, demostrada más geométrico, donde proposiciones como flechas perforan el velo. La sustancia única, Dios o naturaleza, se despliega en atributos infinitos, modos finitos como nosotros, conatus eterno de perseverancia. ¿Qué libertad es esta si todo obedece necesidad absoluta? La suprema. Conocer esa necesidad. Amar a Dios intelectualmente, alcanzar beatitud intuitiva. La política espinosista corona este edificio. El Estado como cuerpo colectivo que maximiza potencias. Democracia como forma natural donde la multitud, no reyes ni clérigos, ejerce soberanía. Monarquía degenera en tiranía, aristocracia en oligarquía, democracia en desorden si no se modera. Pero en su pureza, la democracia preserva la libertad de filosofar, el supremo derecho natural transferido al pacto social. ¿Por qué los príncipes temen esta verdad? Porque sin monopolio religioso, su poder se disuelve en razón compartida. Spinoza rechaza la utopía, el estado realista guía pasiones, transforma afectos tristes en alegres mediante instituciones que imitan la razón. Imagina la escena culminante, 1677, La Haya, febrero helado.
Spinoza, consumido por la silicosis de sus lentes, dicta últimas palabras a amigos leales. No hay lamentos, solo serenidad racional. Muere a los 44, paupérrimo, sin pompas. Entierro discreto para evadir censores. Pero su ópera póstuma estalla póstuma. Ética, tratado político inconcluso, donde esboza la democracia absoluta, más natural que cualquier corona. ¿Hereje? No. Profeta de la modernidad, sus semillas germinan, Ilustración devora sus frutos. Voltaire lo admira en Fernet, Rousseau debate su pacto, Hegel lo proclama punto de partida absoluto. La crítica bíblica moderna nace de sus páginas, profetas imaginativos, no iluminados, milagros, violaciones de leyes naturales inexistentes. ¿Qué queda de la Navidad cristiana? Un eco saturnino, orgías disfrazadas de misas, consumismo como sacrificio a Saturno devorador, familia nuclear como microestado controlado por afectos pasionales. ¿Feliz Saturnalia 2025? Sí, porque desnuda el engaño. La Iglesia absorbió ritos paganos, no por sincretismo santo, sino por conquista pragmática, temiendo el vacío de un pueblo sin fiestas. El conflicto fe-razón culmina en victoria racional. Verdadera fe es caridad, justicia, no ritos vacíos. Spinoza libera la política, soberanía popular, separación iglesia-estado, tolerancia como virtud colectiva. ¿Por qué la historia repite el ciclo? Dogmas caen, miedos renacen, pero la verdad no se entierra para siempre. Emergen revoluciones en derechos humanos, en secularismos que deben su ADN a este pulidor de lentes. En 2025, mientras luces navideñas parpadean sobre centros comerciales, recordad, Saturno ríe bajo el pesebre. La razón espinocista susurra: alinead vuestras potencias con la naturaleza divina, vivid virtuosamente en el conatus colectivo. Guerras santas, inquisiciones digitales modernas, no prueban que el miedo persiste, pero la duda racional infecta, propaga, vence. Y tú, alma errante en esta era de pantallas infinitas, ¿desde qué ciudad y país, a qué hora precisa del día o la noche te confronta este clímax filosófico? Escribe en los comentarios tu posición exacta en el mapa mundi y temporal. Haz tangible tu existencia en este diálogo eterno que trasciende siglos. Comparte este video con un amigo cercano, con el deseo ardiente de que bendiciones inunde su familia, que la luz espinosista de razón y libertad disipe sus sombras cotidianas. La narrativa cierra en intensidad provocadora. Spinoza no muere. Se multiplica en cada mente que cuestiona. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque despoja consuelos ilusorios. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? El alba de una fe madura. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Absolutamente. En la grieta brota lo infinito. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía arde en hoguera. La duda enciende mentes eternas. La verdad, enterrada bajo saturnales cristianizadas, resurge imparable, como Dios naturaleza en cada átomo pensante. Fin de esta trilogía continua, pero inicio de tu propia ética racional en las profundidades del legado espinosista, donde el siglo XVII se funde con el pulso acelerado de la modernidad, emerge una cuarta parte que no rompe el flujo narrativo, sino que lo expande hacia horizontes contemporáneos, revelando cómo la verdad de Spinoza, esa sustancia infinita que no se doblega ante dogmas ni temores, a la filosofía actual como un río subterráneo que nutre revoluciones intelectuales. ¿No es acaso el clímax verdadero cuando el hereje de Ámsterdam ilumina no solo su época, sino la nuestra, desafiando el consumismo navideño de 2025 como eco de saturnales manipuladas? Su influencia en el racionalismo moderno, junto a Descartes y Leibniz, radica en esa primacía de la razón que desmantela dualismos, uniendo mente y cuerpo en atributos de una sola sustancia divina, Dios o naturaleza, cuya regularidad natural resuena en Einstein,
quien admiraba su Dios revelado en las leyes del cosmos, no en caprichos teológicos. ¿Cuántas veces ha renacido Spinoza en pensadores que osan cuestionar el antropocentrismo religioso? En el panteísmo que inspira naturalismos científicos, donde el universo no es creación de un tirano celeste, sino inmanencia eterna. Su visión holística inspira éticas ambientales y teorías cognitivas, desde Damasio en neurociencia hasta Pinker en ciencia cognitiva, todos bebiendo de su conatus, ese impulso vital de perseverancia que transforma pasiones tristes en potencias alegres. En la secularización, su defensa de la libertad de pensamiento y la separación Iglesia-Estado siembra pluralismos religiosos y democracias laicas, rechazando ortodoxias que oprimen. ¿Por qué la Iglesia moderna, con sus escándalos velados, aún teme esta crítica que ve en la Escritura no revelación infalible, sino alegoría humana para guiar pasiones? Spinoza, precursor de la Ilustración, influye en Kant con su ley moral racional, en Nietzsche con su deconstrucción de moralinas esclavas, en Hegel y Schelling vía el panteísmo straight, y en contemporáneos como Deleuze, quien descubre en él la expresión como eje revolucionario, o Negri con su multitud democrática contra poderes absolutos. El flujo narrativo se intensifica en el rechazo al materialismo ateo y deísmo tibio. Spinoza ofrece unidad de lo existente, regularidad causal, identidad de espíritu, naturaleza, atractiva para europeos del siglo XVIII y más allá, donde su ecuanimidad confiada lo hace el filósofo más amado desde Sócrates. En la posguerra francesa, arma contra irracionalismos fenomenológicos. Strauss lo ve como arranque de la modernidad judía, Israel como challenger radical de religión revelada y autoridad divina de 1650 a 1750. ¿No prueba esto que el miedo persiste, disfrazado en fundamentalismos digitales o consumos compulsivos que Saturnalia navideña perpetúa? Su ética, centrada en controlar pasiones para virtud y felicidad, funda pensamiento político democrático profundo, crítica sectaria que resuena en derechos humanos y estados seculares. En 2025, mientras orgías comerciales sustituyen bacanales romanas bajo cruces luminosas, Spinoza susurra: vivid alineados con la necesidad racional, multiplicaos en afectos colectivos. Preguntas retóricas azotan como vientos norteños. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad espinosista que libera sin consuelos ilusorios? ¿Qué significa que dogmas colapsen ante su razón geométrica, sino el alba de fe intuitiva? ¿No comienza la verdadera fe cuando certezas dogmáticas se quiebran como cáscaras estériles? ¿Por qué instituciones religiosas temen más dudas infecciosas que herejías combustibles? En neurociencia, su monismo inspira. En política, su multitud potencia revoluciones. En ecología, su panteísmo urge conservación de la naturaleza divina. Legado vasto. De Voltaire a la IA que ahora cuestiona escrituras digitales, Spinoza multiplica mentes libres. ¿Y tú, espectador en esta era de algoritmos eternos, desde qué ciudad y país, a qué hora precisa marca tu reloj esta expansión filosófica? Escribe en los comentarios tu latitud temporal y geográfica. Haz eco vivo en este río narrativo que no cesa. Comparte este video con un amigo cercano, deseando que bendiciones espinosistas, razón, libertad, potencias alegres, inunden su familia como sol invicto disipa sombras saturninas. La verdad no se entierra. Resurge en cada mente que pule lentes propios, desde Spinoza hasta ti. Su radicalismo temprano modernista permea todo: metafísica, epistemología, ética, política, mente, ciencia. En Pantheismus straight alemán, underground, en su vida como mártir filosófico, hoy devora debates en ética ambiental, cognitiva, teoría política. ¿Feliz Saturnalia eterna? Sí, porque desnuda disfraces, invita a beatitud racional.
El flujo continúa, infinito como su sustancia. La quinta parte de esta extensa narración filosófica, que prolonga el río de pensamiento iniciado por Spinoza, se sumerge en el hecho ineludible de su influencia vibrante y persistente en la filosofía moderna y contemporánea, aún en pleno 2025. Spinoza, ese mercader de lentes que pulía no solo vidrios, sino la visión misma del mundo, es hoy reconocido no solo como un racionalista del siglo XVII, sino como un innovador radical en la tradición eudaimonista, combinando cuerpo y mente bajo un mismo rango ontológico con su doctrina de los atributos, donde el pensar y el extender son dos manifestaciones de la misma sustancia. Así, Spinoza ofrece una visión del bienestar humano como una felicidad que no es solo intelectual, sino igualmente corporal, un equilibrio vital que ha inspirado desde la neurociencia hasta la ética política moderna. Su legado se extiende en la ética racional que propone la alegría activa como camino hacia la virtud, rompiendo esquemas dualistas que separan espíritu y materia. La noción de conatus, ese esfuerzo por perseverar en el ser, es un principio que redefine debates epistemológicos y éticos en el pensamiento contemporáneo. Su rechazo al dualismo cartesiano lo coloca como precursor avanzado que anticipa las fusiones actuales entre mente y cuerpo que mueven la filosofía de la mente y la psicología. En su enfoque, el cuerpo no es inferior ni accesorio al intelecto. Ambos coexisten en igualdad y correspondencia. Más allá del plano metafísico, Spinoza ha modificado profundamente la filosofía política. Su defensa temprana y vigorosa de la democracia, la libertad de expresión y la separación de la religión y el Estado sentaron las bases de las sociedades liberales modernas. En un mundo donde tensiones entre fe y razón persisten, su filosofía guía la defensa del espacio público como foro para el pensamiento libre y para la convivencia pacífica. Influye en filósofos y movimientos que luchan contra el autoritarismo y el fundamentalismo, insistiendo en que la política debe fomentar la potencia de actuar y la alegría común, no el dogma impuesto. A nivel histórico, su recepción fue inicialmente subterránea, su obra dispersa y censurada, su influencia silenciosa pero profunda en la Ilustración, el Romanticismo y las corrientes críticas contemporáneas. Jonathan Israel ha documentado cómo Spinoza puso los cimientos de una ideología libertaria y democrática que propició las revoluciones modernas. La filosofía spinozista sigue siendo un río subterráneo que atraviesa debates actuales sobre democracia, derechos humanos, pluralismo y ética ambiental, recordándonos que la verdad filosófica es batalla viva y perpetua. Ahora bien, ¿desde qué ciudad y país reflexionas tú, hermano o hermana de pensamiento en este 2025, cuando las luces navideñas, teñidas de antiguos rituales paganos, parpadean a tu alrededor? ¿Qué hora exacta señala tu reloj mientras estas reflexiones atraviesan el tiempo y el espacio? Te invito a escribir en los comentarios tu lugar y momento para hacer de esta comunión virtual un testimonio vivo del diálogo eterno entre razón, historia y fe. Y, si estas palabras te han tocado, comparte este video con un amigo cercano, deseando que bendiciones espinocistas, luz de razón, amor libre, poder activo, inunden su vida y familia. Porque en cada lente pulida de manera consciente, la verdad se abre paso, imparable y eterna. Así se cierra esta quinta entrega, continuación natural e indivisa del relato. Spinoza es más que historia. Es eterno cuestionamiento, desafío a certezas muertas, invitación a la fe verdadera, la que nace cuando la razón se independiza y el alma abraza la totalidad de la naturaleza divina. Susurran las orgías saturninas de un pasado disfrazado. Brilla la modernidad bajo el sol invicto de su pensamiento. Y tú, lector,
enciende también tu luz. En las sombras eternas de Ámsterdam, donde el viento salado del Mar del Norte azota los canales como un látigo divino que despierta conciencias dormidas, un joven de ojos insondables, Baruch Spinoza, se inclina sobre su mesa de roble astillado, iluminado por la titilante llama de una vela que parece danzar al ritmo de sus pensamientos prohibidos. ¿Por qué la humanidad, que se proclama heredera de la luz celestial, se estremece ante el mero fulgor de una razón que no se somete a dogmas ni a tiranos? No es en la humildad de una habitación polvorienta, rodeada de lentes a medio pulir, donde nacen las revoluciones que derriban imperios teológicos enteros. Él, hijo de exiliados sefardíes, huidos de las hogueras portuguesas, comerciante de cristales que afila no solo la vista, sino el alma, traza con pluma precisa las primeras líneas de su tratado teológico-político, esa granada anónima que explotará en 1670, revelando que Dios no es un monarca vengativo en los cielos, sino la sustancia infinita de toda la naturaleza, impersonal, eterna, sin la espacio, nes humanas que los clérigos inventan para encadenar a las masas temerosas. Imagina las calles empedradas de la judería en 1656, donde el humo acre de las lámparas de aceite se entremezcla con el aroma dulzón del pan ácimo y el tañido lejano de campanas cristianas que convocan a misas de obediencia ciega y promesas de paraíso comprado con sumisión. La sinagoga, baluarte de tradiciones milenarias traídas de Toledo y Lisboa, tiembla bajo la voz grave del rabino que pronuncia el érem, la excomunión eterna contra Spinoza. Maldito por cuestionar el Talmud literal, por afirmar que la Biblia no es dictado divino, sino texto humano, lleno de alegorías para guiar a los espíritus débiles. ¿No es la ironía suprema que una comunidad acosada por la Inquisición española, marcada por autos de fe en plazas portuguesas, encienda ahora sus propias piras simbólicas contra el hijo prodigio que osa pensar? ¿Por qué el miedo a la verdad devora más fieramente que las llamas de los verdugos? Spinoza no replica con rabia. Pule lentes para subsistir. Rechaza la cátedra de Heidelberg, temiendo ataduras a la libertad filosófica, y en su Ética, demostrada al modo geométrico como Euclides con sus postulados, erige un universo donde Dios o naturaleza es causa sui, sin milagros caprichosos ni intervenciones arbitrarias, natura naturans, la potencia creadora, y natura naturata, sus infinitos modos. Todo fluye en necesidad eterna, sin libre albedrío ilusorio, pero con libertad como comprensión de esa necesidad. Retrocedamos al núcleo pagano de Roma, al corazón devorador de las Saturnales decembrinas, fiestas donde las calles se inundaban de orgías desenfrenadas, banquetes glotones en honor a Saturno, el titán que tragaba a sus hijos, donde esclavos coronados reyes por un día invertían jerarquías y el caos sagrado reinaba supremo. Feliz Saturnalia 2025, celebrantes inadvertidos de este velo cristiano. ¿No perpetuáis aún, bajo el manto hipócrita de la Navidad, las mismas bacanales romanas que vuestros ancestros eclesiásticos disfrazaron con un pesebre humilde? Luces parpadeantes en pinos germánicos paganos, regalos compulsivos, eco del potlatch saturnino, mesas repletas que evocan sacrificios a Príapo y Dionisio. La Iglesia primitiva, en su estrategia de conquista constantiniana, superpuso el 25 de diciembre, fecha sin eco bíblico para el nacimiento de Cristo, al sol invicto mitraico y las saturnales licenciosas. ¿Por qué la fe auténtica necesita parasitar ritos paganos para perdurar? ¿No confiesa esto que el verdadero motor de la religión no es revelación divina, sino el pánico al vacío, el control de las pasiones humanas mediante el terror al caos infernal? Spinoza lo desnuda en su tratado. Los dogmas son cadenas forjadas en fraguas de miedo, no escalinatas hacia lo eterno.
En las páginas anónimas de aquel tratado, publicado en prensas clandestinas de Ámsterdam, Spinoza desarma la escritura como un prestidigitador revela trucos. ¿Es la Biblia historia sagrada o crónica tribal humana? Abraham alzando el puñal sobre Isaac. ¿Fe sublime o barbarie primitiva justificada por voces celestes? ¿Por qué un Dios que condena el sacrificio humano ordena el peor de todos? Los profetas, rudos pastores, elevados por imaginación vívida, no eruditos iluminados por razón pura. La teología debe divorciarse del Estado. Fe genuina es amor intelectual a Dios, no esclavitud a sacerdotes que mercadean infiernos y paraísos. ¿No se estremece el Vaticano ante tal bisturí? ¿Por qué teme más las dudas socráticas que las herejías flameantes, si la razón geométrica derrumba sus catedrales de humo? En tabernas holandesas, marineros ebrios de Genever debaten sus ideas como vino contrabandeado. Leibniz lo visita en Regensburg, asombrado por tal audacia. Bale lo inmortaliza en su diccionario como mártir racional. Pero la maldición rabínica lo acecha. Solo puliendo lentes para telescopios de Huygens que desvelan anillos saturninos, eco irónico de las fiestas que cuestiona. Y tú, oyente espectral en esta telaraña digital que une continentes, ¿desde qué rincón olvidado del mundo presencias esta fisura en las certezas? ¿Desde qué ciudad y país, a qué hora precisa tu reloj, marca esta epifanía que quiebra ilusiones reconfortantes? Deja en los comentarios tu huella geográfica y temporal. Como peregrino en el vasto mapa de la duda compartida, haz visible tu existencia en este coro eterno de interrogantes. Y comparte este video con un amigo íntimo, con el deseo poético de que bendiciones fluyan sobre su familia como ríos divinos, que la luz spinozista ilumine sus hogares y disipe sombras ancestrales. Profundicemos en el tapiz histórico-teológico, siglo IV, Nicea bajo Constantino el Grande, emperador sanguinario que convoca concilios en salones imperiales mientras masacra herejes. Arrianos versus ortodoxos. ¿Cristo creado o consustancial? ¿Por qué la divinidad se decreta en palacios, no en desiertos eremíticos? Atanasio impone la Trinidad, arrianos exiliados, pero saturnales perduran en excesos. Gregorio Magno, siglo VI, cristianiza templos anglosajones. Tomad sus fiestas paganas y bautizadlas. Robles de Odín con cruces, Yule con villancicos. Manipulación o sincretismo santo. Spinoza sentencia, superstición nace del pavor a lo ignoto. Religión organizada lo explota para dominio. En Ética, proposición 44. Dios se ama a sí mismo con amor infinito, sin antropomorfismos pueriles. ¿Por qué púlpitos braman pecados y redenciones monetizadas con indulgencias? El joven de 24 años, herido por el herem, deambula por diques holandeses donde molinos giran como ruedas del destino inexorable. ¿Qué hiere más? ¿Anatema judío o hipocresía calvinista de la República? Enseña latín a niños, traduce la Biblia al holandés, fabrica microscopios que desvelan mundos microscópicos como su mente desentraña engaños macroscópicos. Cartas a Oldenburg, teología domina, filosofía libera. Liberar para alinearse con la necesidad divina, elevar afectos tristes a alegría expansiva. En Saturnales modernas, ¿no repetís ciclos viciosos? Consumismo devorador, deudas eternas como las de Saturno, familias fingiendo dicha bajo guirnaldas falsas, ¿Cristocentro o titán pagano carcajeando? La razón espinosista no aniquila fe, la destila pura, fe verdadera, conocimiento intuitivo de Dios inmanente. ¿Por qué iglesia quema tomos, censura plumas, si verdad es hija legítima de lo divino? Inocencio XI condena el tratado en 1687 póstumamente. Spinoza sucumbe a tuberculosis por polvos de vidrio en 1677. Ideas germinan. Lessing, Herder, Goethe las sorben. Ilustración espinocista. Ciclo perenne, dogma, duda, fe racional renovada.
En 2025, Navidad como orgía romana, desnudos comerciales, falos publicitarios, esclavos del capital coronados consumidores por días. Iglesia veló pureza virginal sobre bacanales. ¿Por qué aborrece el cuerpo si Dios es toda naturaleza? Avancemos en espiral reflexiva. Spinoza en La Haya, 1673, oferta universitaria. Sin atacar religión ni política. Rechaza, filosofía libre o nada. ¿Cuántos genios asfixiasteis? Noches estrelladas, infinitos modos de la sustancia única, universo determinista, virtud como conatus alineado, no libre albedrío fantasmagórico, libertad es virtud activa, alma inmortal consuelo para agonizantes, o mente como idea del cuerpo, muerte, transformación modal. Saturnales invertían órdenes, no subvierte autoridad impuesta. Flechas retóricas. ¿Por qué teméis verdad? Desnuda consuelos falsos. Dogma derrumbado. Nacimiento fe adulta. Verdadera fe enquiebra certezas. Sí, fractura engendra eterno. Iglesia duda herejía. Duda contamina mentes. Herejía arde sola. Exilio espinosista. Metáfora pensador. Sefardíes perseguidos con versos falsos. Refugio Holanda. Exilio interno. Ouderkerk. Hermano, despoja herencia. Él escribe indiferente. Lentes galaxias, pluma engaños. Constantino bautizado moribundo post carnicerías, impone Trinidad. Fe o Estado. Apóstoles ignorantes. Pablo pescador, Pedro iletrado. Alegoría racional. Saturnales suspenden tiempo. Caos utópico dorado. Navidad doméstica, nuclear controlada. Villancicos ocultan Dionisio. Miedo motor. Cruzadas, inquisiciones, Dios no mata, temerosos sí, panteísmo libera todo divino, sagrado, profano separados, naturaleza, templo íntegro, Ámsterdam a 2025. Pandemias, guerras, dogmas o razón, tose sangre, 44 años, entierro pobre, ética póstuma ilumina, panteísmo straight, Jacobi acusa ateísmo, Goethe, Spinoza consuela como escritura, latitud tuya, ciudad, país, hora, comenta, visibiliza, comparte amigo, bendiciones familiares, reflexión expande, diques viento, Maimónides superado, Dios naturaleza, no legislador, calvinistas predestinación, conatus alegría, Navidad alegre o melancolía, Saturnalia exceso vital, Navidad ascetismo falso, Saturno tiempo devorador, utopía dorada, Iglesia subvierte, niño pesebre, teología política, príncipes, religión paz, tolerancia obras, no creencias, inquisidores pensamientos, miedo libertad, juventud Descartes criticado, dualismo erróneo, atributos una sustancia, monismo herejía clerical, rabinos hebreo maldición, silencio productivo, telescopios infinito metafísica, religión progreso estancamiento, miedo paraliza, razón impulsa, dogmas, inercia emocional, utopía racional sin superstición, muerte, 1677, ópera póstuma escándalo, Iglesia prohíbe, Voltaire admira, francesa revolución, Saturnalia revela disfraz. En las profundidades insondables del legado espinosista, donde el siglo XVII se entreteje con el pulso febril de 2025, la narración continúa su flujo ininterrumpido, expandiéndose como la sustancia infinita que Spinoza postuló, revelando cómo su razón geométrica permea la filosofía contemporánea, desafiando aún los disfraces saturninos de una Navidad que oculta orgías consumistas bajo velos de piedad fingida. ¿No es esta la eternidad del pensamiento cuando el hereje de Ámsterdam ilumina debates actuales sobre afectos, inmanencia y eudaimonismo, donde su conatus vital inspira neurociencias que fusionan cuerpo y mente, rechazando dualismos obsoletos para abrazar una felicidad corpórea e intelectual? En publicaciones recientes de 2025, como los Cadernos Espinozanos,
se explora su orden geométrico en la ética como fuente del iluminismo radical, con ecos latinoamericanos que confrontan conflictos entre razón y pasiones políticas, mientras coloquios como el Nueve Benedictus de Spinoza debaten ética, política y felicidad en un mundo de negacionismos y odios virales. Imagina el río subterráneo de su influencia. En la teoría de los afectos, Spinoza ofrece herramientas para desentrañar cómo esperanza y miedo engendran supersticiones que alimentan conspiraciones modernas, tal como Marcos Gleiser analiza en conferencias de la SBPC, donde el racionalismo absoluto espinosista combate el obscurantismo digital, recordándonos que no hay progreso lineal de la razón sin confrontar pasiones tristes como el odio multiplicador. ¿Por qué en 2025 persiste esta vigencia? Sino porque su naturalismo integral desacraliza lo divino, identificando Dios con las leyes necesarias de la naturaleza, negando milagros y voluntades arbitrarias para afirmar que todo, incluso las fiestas navideñas parasitadas de Saturnales, obedece necesidad causal. Su monismo ontológico, donde mente y cuerpo son modos paralelos de la misma sustancia, inspira estudios sobre procreación y infancia, o epistemologías del deseo que valoran la adecuación como práctica social justa, permeando desde la fenomenología existencial hasta pedagogías que potencian afectos alegres para una educación libre y activa. El flujo narrativo se intensifica en la política contemporánea. Spinoza, precursor de la democracia radical, subordina religión al Estado civil para garantizar libertad de pensamiento y tolerancia, una lección viva contra fundamentalismos que en 2025 azotan redes sociales y parlamentos. No defiende él que el amor intelectual a Dios, terapia contra irracionalidades, es el mayor bien humano, uniendo ética, metafísica y acción en unidad inmanente. En revistas como Conatus y Kinesis, se resalta su filosofía de la inmanencia de los afectos, que libera del miedo a la vida en acto, fomentando una ciencia intuitiva que comprende fuerzas externas para no ser esclavo de encuentros fortuitos. Así, su ética, con sus 5 partes equilibrando cognición y pasión, critica ilusiones de racionalidad triunfal, invitando a maximizar comprensión de la naturaleza divina mediante deseos que elevan potencia de actuar y pensar. Retrocediendo al núcleo histórico sin romper el hilo, recordemos cómo su excomunión en 1656 por negar inmortalidad del alma y afirmar mente como idea del cuerpo profetizó estas fusiones modernas. En neurociencia, Damasio valida su paralelismo. En ecología, su Deus sive natura urge conservación. En teoría política, Negri ve en la multitud spinocista resistencia al capital saturnino devorador. ¿Por qué la Iglesia, que veló bacanales romanas con pesebres, aún condena su impersonalidad divina, sin intelecto, voluntad ni emociones humanas, como ateísmo, cuando él prueba que Dios causa todas las cosas por necesidad absoluta de su esencia? En 2025, mientras luces LED parpadean en centros comerciales evocando sigillaria romana, su crítica a causas finales redefine libertad no como arbitrio, sino conciencia de necesidad, alineando virtud con perseverancia en el ser. Preguntas retóricas azotan como vendavales del Zuiderzee por qué la humanidad teme tanto a esta verdad inmanente que despoja consuelos trascendentes. ¿Qué significa un dogma derrumbado ante razón intuitiva, sino aurora de fe adulta? ¿No inicia la verdadera fe cuando certezas se quiebran como vidrios mal pulidos? ¿Por qué instituciones temen dudas contagiosas más que herejías ignífugas? En seminarios de 2025, como el 26 de filosofía, se estudia su metafísica de sustancia, atributos e inmanencia, confirmando su radicalismo para tiempos de crisis pedagógica y afectiva. ¿Y tú, alma nómada en esta era de algoritmos que imitan conatus infinito, desde qué ciudad y país, a qué hora exacta,
tu reloj temporaliza esta continuación filosófica. Escribe en los comentarios tu posición geotemporal precisa. Teje tu hilo en este tapiz eterno de diálogo racional. Comparte este video con un amigo cercano, deseando que bendiciones inmanentes, alegría expansiva, potencia libre, amor intelectual, inunden su familia como sol invicto disipa nieblas saturninas. La narración prosigue incesante. En Spinoza, no hay bien-mal absolutos, solo lo que preserva o disminuye potencia. Pasiones tristes contraen, alegres expanden hacia beatitud. Influencia 2025, eudaimonismo temprano moderno en diálogo, donde felicidad es corpórea e intelectual, epistemología del valor en deseos adecuados, prácticas sociales justas vía adecuación epistémica. Su racionalismo absoluto critica dogmatismos religiosos, políticos, filosóficos, no milagros, todo inteligible, mente muere con cuerpo, pero parte intuitiva perdura en eternidad, subespecie a eternitatis. Expandamos en espiral. Holanda calvinista, predestinación brahmina, Spinoza, conatus alegre contra fatalismo triste, Saturnales caos utópico invertido en Navidad nuclear controlada. Teología política, Estado paz civil vía religión subordinada. Tolerancia por obras, inquisidores persiguen pensamientos por pavor libertad. Juventud cartesiana superada, atributos paralelos una sustancia. Monismo clérigos herejía, rabinos anatema hebreo. Lentes telescopios infinito confirma metafísica. Religión progreso cuando razón domina pasiones. Estancamiento, miedo. Utopía sin superstición, gobernada intuición. Muerte 1677, postuma escándalo. Voltaire revolución. Saturnalia revela disfraz eterno.